En silencio. Muy bien, señoras y señores, sean todos bienvenidos a todas, a todos, a todas y las demás personas. Sin importar si usted le pone una E al final o una I, sea bienvenido. Y comienza este camino. Señor, dígame. Que hay que aclarar esto, güey, lo del todes, pero no quiero meterme en problemas, la verdad. No, por eso digo, bienvenidos a todos, todas y las demás personas. Independientemente si le quiere poner una I, una vocal al final, lo que sea, eso no importa, al fin y al cabo es una persona, ¿no? Bueno, bienvenidos a este camino, señoras y señores, este laberinto que comienza hoy. Estrenamos hoy en el Universo Madcast y también, pues, no, él no se estrena en TikTok porque ya mucho en TikTok, ¿no? Pero estrenamos con el señor JR, sí señor. Estrenamos aquí solo para ignorantes. Sabe el que no sabe nada, lo que nada sabe el que sabe. Se escucha como un trabalenguas, pero es lo que estaba platicando el otro día con Alex. Ahora sí que otra persona que también es muy pensador en cuanto a todos los secretos del universo. Y él me comentaba algo muy interesante acerca de que entre más te acercas a la información, entre más buscas la verdad, te das cuenta que no sabes nada. Y es muy estresante y frustrante porque estás tan metido en tratar de entender las cosas y de esa manera te das cuenta que eres un ignorante. Y yo creo que por eso elegimos el nombre de este podcast, que espero que en el futuro él pueda asistir al podcast en vivo también. Por eso decidimos ponerle Solo para Ignorantes. Es para la gente que de verdad entiende que pues estamos muy cortos para la información que queremos entender del universo, de sus secretos, de la historia del mundo antiguo, y pues uno de los temas más importantes que vamos a ver que es el día de hoy, que si somos un experimento extraterrestre. Bueno. Y pues te preguntaba a ti, Nacho, yo sé que bienvenido, Juan. tú eres creyente. Ante todo, bienvenido. Buenas. Bienvenido. Ahora sí, amarle. Sí, bienvenido Nacho. Y pues empezar con eso, estaba pensando mucho el otro día e investigando un poco acerca de esta hipótesis, porque es lo que viene siendo al final de cuentas, que si somos nosotros un experimento alienígena, y algunos científicos han llegado a esta conclusión de que la verdadera razón del por qué el ser humano no ha tenido contacto extraterrestre es porque en realidad nosotros podríamos ser parte de un experimento alienígena, sí, o bien un zoológico galáctico, sí, como reality de TV entretenimiento, tal vez. sí. Que había un episodio de South Park que hablaba de eso, de que éramos como un Jersey Shore, o éramos como algo así, que era muy gracioso, y éramos entretenimiento basura para extraterrestres. Sí. Interesante porque fuera de lo gracioso, de la comedia, que lo que es South Park, pues siempre hay como que una verdad oculta, ¿no? Una verdad agria en la comedia, y lo vemos a cada rato en películas de ciencia ficción y comedias, de que te tiran la verdad para que tú te rías, cuando en el fondo tienes este sentimiento de que tal vez sea cierto. Pero bueno, esta teoría pues nos indica
que el planeta Tierra es parte de un experimento intergaláctico donde pues han creado un hábitat con las perfectas condiciones para generar el tipo de vida que nosotros hemos desarrollado a través de los millones de años. Y que la diversidad de las especies son un conjunto de seres de otros planetas colocados específicamente aquí para interactuar entre nosotros. Y que nosotros, la raza humana, seamos como que la cadena de alimenticia de esta especie, de estas especies, no es una coincidencia. Y es lo que más me llama la atención. A veces no nos percatamos de la gran suerte o de la tanta coincidencia que tenemos para tener las condiciones perfectas para tener vida en este planeta. Estamos a la distancia perfecta del Sol para no quemarnos y no morirnos congelados. Estamos al momento perfecto de la inclinación de los ejes de la Tierra para tener las 4 estaciones del año. La evolución ha sido tan perfecta que hemos llegado hasta este punto de nuestra evolución, vaya la redundancia, de lo que hemos logrado. Entonces, como que todo es tan perfecto en el caos del universo, y eso es lo que me ha hecho pensar en esto, de que tal vez todo es un experimento. Todo es un experimento de unos extraterrestres que nos están viendo y somos prácticamente como ratas de laboratorio. Pero, ¿qué es lo que tú crees, Nacho? Ahora que te expongo este tema, esta teoría, ¿tú crees que esto sea cierto o qué es lo que tú crees? Bueno, wow, es un tema pues de spin-off, ¿no? Y un tema digno de ciencia ficción y de películas, también de teorías, ¿verdad? Eh, yo creo que, por un lado, si somos el experimento de un extraterrestre o de un dios macabro que se divierte con la mala producción de nuestras vidas, pues hay que ser muy cruel, ¿no? Entonces se van a chingar los dos, sea Dios o sea extraterrestre, que se van a chingar y se van a joder a otros, ¿no? Digo yo, por un lado. Por el otro, yo creo que lo que sí, a ver, agarremos verdades, ¿no? Yo creo que hay un hecho que es irrebatible, es que vida hay en otros sistemas solares, ¿no? Vida hay de otras formas, y que esta vida que nosotros estamos acostumbrados a entender biológicamente con las condiciones que tú has mencionado, pues está bien, y está bien para nosotros. Pero puede haber otra vida que pueda desarrollarse en condiciones más hostiles. Y pueden ser seres vivos distintos con una racionalidad parecida, similar o mayor a la nuestra, pero que físicamente estén adaptados para otras circunstancias, ¿no? Y es que si usamos el sentido común, lo vemos en lo que es el desarrollo de las razas humanas, ¿no? Aquí no se trata de hablar de superioridad genética ni nada de esto, sino simplemente pues las personas que han nacido o las razas que se han desarrollado en diferentes latitudes del mundo tienen unas condiciones físicas específicas para esas latitudes, ¿no? Entonces las personas de piel oscura tienen la piel oscura porque soportan de esa manera mejor los rayos del sol, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, las personas de piel blanca soportan mejor las condiciones de hielo y clima frío, como por ejemplo serían los nórdicos, ¿no? Y ahí entre medio, por ejemplo, las personas centroamericanas que tienen estaturas más bajas, cuerpos más menudos, pues precisamente se desarrollan para poder soportar los cambios de clima, moverse entre la vegetación, no ser presas tan fáciles, ser más rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros duplicamos eso al universo, decimos, bueno, vamos a estas máximas, las ponemos en el universo, sin duda alguna debe haber vida que esté acomodada a otras circunstancias físicas dependiendo del tipo de planeta. Ahora bien, que yo crea que somos un experimento, no creo que seamos un experimento, porque precisamente la vida es como muy complicada o muy grande, o no la alcanzamos a concebir como para tratar de plantear esto de una forma humanamente entendible, ¿no? Yo no sé por qué las personas piensan, Juan, mi querido Juan Ramón, que eh, entre más conocemos la ciencia, más tenemos que negar a Dios. Cuando yo lo que creo es que entre más conocemos la ciencia, entendemos más la obra de Dios, ¿no? En la medida en que nos explicamos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, podemos llegar a entender más esa obra de la creación. Entonces, experimento no creo,
Pero Ok. sí creo que hay criaturas y vida extraterrestre y creo que tienen contacto con nosotros. Y creo que ese contacto ha sido manipulado también. No como tan en este tipo de... tan allá de conspiración y esto, pero creo que sí andan por ahí. Sí, creo que sí andan por ahí. Era lo que decíamos el otro día. Decir que no hay extraterrestres es como tomar una cucharada del océano y ver la cuchara y decir que no hay tiburones. Ujú. O sea, no tenemos la tecnología actual para poder explorar otros planetas. Ahora, cuando tú me dices que entre más nos acercamos a la ciencia y descubrimos, gracias a la información que ésta nos presenta, varias tesis, hipótesis para poder entender el universo, dices que pues entendemos que es Dios, que todo es gracias a Dios. Yo te aprecio, Nacho, pero estoy totalmente en desacuerdo No, pero ojo, porque no es que nos acerquemos más a Dios, sino que entendemos más la creación. ok, la creación de Dios. Y al entender la creación, podremos entender entonces esa función de la divinidad. Ojo, cuando hablo de Dios no me refiero a una tendencia A específica religiosa. un ¿Dime? barbón en el cielo, mirando hacia abajo. No, para nada, para Ok. nada, para nada. No, no, nada que ver con eso, ¿no? Hablo Lo sí que pasa es que yo sí. cuando escucho la que dice la palabra Dios, yo siento que es como que la salida fácil. Y la salida fácil, porque cuando a veces no entendemos algo, nosotros creamos, pues, bueno, no quiero sonar muy altisonante o prepotente diciendo que el hombre creó a Dios, cuando en cierta manera podemos decir que se ha llevado a través de los años la religión y se ha estipulado de acuerdo a la palabra del hombre, que según fue la transmisión divina de la voz de Dios en los profetas y las personas que hablaron de él. Pero yo siento que a veces mucha gente, la mayoría de la gente dice, ah, no, ¿y por qué el cielo es azul? Ah, es porque Diosito lo pintó de ese color. O sea, es la salida fácil. Y eso me recuerda No. mucho a la cueva de Aristóteles, me Sí. parece que es la cueva de Aristóteles. No estoy muy seguro, no quiero cagarla. Sí, no, pero no, nada que ver, nada que ver. Es decir, yo entiendo lo que estás diciendo y de De hecho, Platón. Ajá. de hecho yo pienso que entre más los humanos meten las cosas en los asuntos de Dios, pues más corrompen esa idea, ¿no? Las Sí. iglesias tienen esa tendencia. Sin embargo, hay mensajes que son muy claros que a pesar de esa corrupción del hombre, pues siguen vigentes y sirven, ¿no? Y la, Sí, 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 siempre ha sido la interpretación del hombre de acuerdo a la divinidad, a la voz de la divinidad. Y se ha manipulado en ciertas partes. Y es muy triste. sí, Como claro, sabemos terrible. lo que sucedió en las cruzadas. O ¿Mm? sea, los soldados mataban en nombre de Dios. Gracias a Beto Skeptic, se llama Platón, la caverna de Platón, lo que quería decir. Por ahí está comentando aquí en TikTok. Pero Hola Beto, de gracias. verdad, sí, un saludito a Beto. Yo estoy medio pendejo, güey, trato de aprender todos los días, entonces te agradezco que me digas. También por aquí tenemos, la ciencia es manipulada. Hoy en día están corrompidos, menos se puede creer. La ciencia es falsa, somos un experimento. O sea, hay chingo de gente que ya dice que de plano lo que la ciencia nos dice, lo que la NASA nos dice no es cierto. Y han salido pues mucha gente tratando de entender sus propias teorías o hipótesis de acuerdo a lo que ellos ven con su realidad. Está bien y está mal, porque en el pasado, pues la gente creía que el mundo estaba sobre una tortuga gigante y cuatro elefantes arriba de ella, y eso era lo que se creía, punto y aparte. Y si tú pensabas diferente, estabas tonto, estabas loco. Y yo creo que estamos repitiendo el mismo ciclo. O sea, poco a Pero con la poco ciencia, con la ciencia no se puede. La ciencia está dando una numérica exacta, de acuerdo a lo que ellos hacen con experimentos, y experimentos, pues al final de cuentas, generan una resolución científica que se convierte en hechos. sí, el dato mata el relato, ¿no? Se supone. Exactamente. Y El dato mata el relato. se Tan supone solo los terraplanistas sí, sí, gastaron como un chingo de dinero para demostrar que la Tierra era plana y acabaron haciendo el ridículo dándose cuenta que la Tierra tenía una curvatura. O sea, eso es algo muy, muy lo interesante. que sucede, lo que pasa es que, pues no sé, creo que tenemos que tener como una mente un poco más amplia, ¿no? Grande. Es decir, por ejemplo, planteémoslo de la siguiente manera. Hay personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios, creo únicamente
un poco en nihilismo, ¿no? Yo creo únicamente en lo que el hombre puede hacer, esto, lo otro. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, pero qué chiquito es el mundo de esta persona, porque se limita a lo que físicamente puede hacer, o sea, crecer, nacer, crecer, reproducirse, comer, ir al baño, dormir y morir. Eso es un mundo muy pequeño, ¿no? Y realmente lo que nos demuestra la existencia es que el mundo es muchísimo más grande, lo que tú acabas de decir, ¿no? De la cuchara del mar y todavía no tenemos ni idea de lo que hay en las profundidades del mar de la Tierra o de los mares de Ese es la otro Tierra. tema, ese es otro tema, lo de las profundidades del mar. Ya había comentado que pues yo obviamente no creo que la Tierra sea plana, pero tengo mis dudas o tengo mi hipótesis de que la Tierra es hueca, pero no hueca como si fuera un balón sin cámara, o sea, con las profundidades perfectas para crear vida dentro de ella, y estaríamos hablando de lo que es el continente ay, se me fue el nombre, el continente de ¿Atlántico? Agartha, Agartha, de sí. Agartha. Ujú. Entonces, y donde según están pues las antiguas civilizaciones. Pero eso es un tema Ese es aparte. un tema aparte, Ahora, sí. lo que sí quisiera destacar es de que pues existe mucha tecnología que no hemos podido descubrir del pasado. En el pasado logramos cosas impresionantes como la manipulación genética, logramos cosas impresionantes como las estructuras que habían desarrollado para poder inclusive conectarse con el espacio y tener comunicación con seres de otros planetas. Y esto se debe a la hipótesis siluriana. Si me permites, me gustaría contarte qué es la hipótesis siluriana. Por favor. Es un experimento mental para evaluar la capacidad de la ciencia actual de localizar rastros de una supuesta civilización avanzada. O sea, en la Tierra, anterior a la humana que existió, tal vez millones de años atrás, la evidencia de civilizaciones extintas podría incluir artefactos tecnológicos y después de un gran lapso de tiempo es más probable que aparezca en formas tan indirectas como anomalías en la composición, química o la relación de isótopos de los sedimentos. O sea, es la teoría de que lo que nosotros vemos como montañas, como estructuras amorfas, que no podemos darle como que un sentido de cómo es que este tipo de roca que pertenece al continente asiático se haya encontrado en Norteamérica. O cómo es posible que este tipo de microorganismos ya fosilizados que pertenecían a una época totalmente distinta hayan estado incrustados en una localización completamente distinta a la que debería de estar. Y ahí es donde estamos hablando, ahí es donde estamos hablando de que en el pasado la humanidad tuvo una tecnología tan avanzada que estuvo conectado uno con otro, pero debido al reseteo que hubo con el diluvio, se perdió la información. Y es algo de lo que ya he hablado, el reseteo del diluvio, el reseteo de la quema de la biblioteca de Alejandría, y también pues hay datos muy perturbadores de que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue una bomba nuclear. Ya. Entonces, este tipo de conocimientos que vamos encontrando poco a poco en el Internet o en investigaciones científicas que hemos encontrado, porque son hechos de que en el lugar donde fue la destrucción de Sodoma y Gomorra se encuentran rastros de radioactividad. Entonces, te pone a pensar un poco que en el pasado teníamos bastante tecnología avanzada, lo cual ahora, si yo lo comento, lo expongo, a la gente le da risa. O sea, la gente no te lo cree, la gente se ríe, porque la gente no quiere la verdad, la gente quiere tener la razón. Y la razón es muy triste porque te estás mintiendo a ti mismo. Cuando tú poco a poco empiezas a darte cuenta de que todo lo que está a tu alrededor, de todo lo que está a tu alrededor, es una mentira, empiezas a perder la cordura. Es por eso que la gente que no llega a pensar, no llega a tratar de reflexionar en dónde estamos y cómo estamos, son felices, porque la ignorancia es felicidad. La ignorancia es felicidad. Y es algo muy triste, cabrón. Pero a la vez está bien. Por eso yo solo sé que no sé nada, al final de cuentas, güey. Sí, yo creo que el registro de la historia de la humanidad, es poco frente a la historia del mundo, ¿no? Y no sabemos con exactitud eh, cómo venía nuestra evolución o qué hubo antes de lo que conocemos como historia de la humanidad, ¿no? Eso es cierto, ¿no? A partir de un momento se conoce la historia escrita, a partir de otro momento los relatos de pueblos a través de la tradición oral, pero indudablemente podría caber la posibilidad de que hubiera existido una civilización
y que no entendamos todo al respecto del pasado de la humanidad. Eso es una probabilidad, más con todas las pruebas científicas que se están haciendo. Sin embargo, lo que pasa es que la cotidianidad ya es como suficiente problema, ¿no? Entonces la gente como que no se pone a pensar mucho en eso porque pues estamos inmersos en este laberinto en donde hay que salir, conseguir qué comer y dónde dormir y existir, ¿no? Entonces como que no nos podemos plantear seriamente ese tipo de preguntas. Sin embargo, que haya habido una intervención extraterrestre para la creación del ser humano, bueno, pues supuestamente la teoría de la evolución nos explica de dónde viene la creación, ¿no? De ese ser humano. Habrá personas o hay personas que tienen una cercanía hacia la historia religiosa también, en donde, por ejemplo, han hecho ese parangón o esa unión entre lo que es la existencia del eslabón perdido y lo asimilan con el toque de Dios en el barro, ¿no? Que serían los simios, para crear al ser humano. Entonces, claro, teorías y tesis hay todas las que quieras. Lo que pasa es que en un mundo de verdades a medias todo sabe a mentira. Y ese es el problema, ¿no? Porque realmente yo me imagino que hay cosas que nos han estado ocultando, seguramente bajo la disculpa de que no tenemos, y seguramente es verdad, la madurez intelectual suficiente para poder manejar esas cosas y esas verdades, ¿no? Digamos, planteemos el hecho de que de verdad alguien diga, bueno, sí, los extraterrestres existen y aquí está, voy a parafrasear a los expedientes secretos X, ¿no? Aquí está el señor Gris, aquí está Mr. Gris, y él es un extraterrestre, lleva tantos años con nosotros y aquí está, y aquí están sus naves. Y entonces, ¿qué pasaría con esta locura de mundo en la que llevamos? ¿Tú qué crees, Juan? ¿Nos morderíamos, nos deprimiríamos, nos asesinaríamos? Yo creo que sencillamente negaríamos la verdad. Negaríamos la verdad. En su momento recuerdo pasajes de la Biblia que Noé quería ayudar a la civilización a sobrevivir, quería decirles, hey, vámonos al arca, vámonos acá a sobrevivir porque Dios va a mandar a la mierda todo y va a hacer el diluvio. Y la gente prefirió burlarse de él y reírse y al final les cargó la chingada. Entonces, algo que haríamos fácilmente, yo creo que sería negar la verdad, ridiculizar a las personas que tratan de decir la verdad, hacer prácticamente un chiste de lo que estas personas proponen, como la película de No mires para arriba, Don't Look Ajá. Up, de Leonardo DiCaprio. Yo Algo creo, así es una sucedería. radiografía brutal esa, sí, Y cabrón, esa película, no mires hacia arriba, explica prácticamente en la sociedad que vivimos que a pesar de que tengas evidencia científica de que estamos a punto de ser destruidos por un asteroide, la gente no te va a creer porque no es algo relevante o no es divertido o no es un TikTok viral. O sea, qué pendejada. Y te das cuenta de qué triste. Algo que tú mencionaste acerca del eslabón perdido, me llama mucho la atención eso porque existe un tema, una teoría de McKenna que propone que el eslabón perdido viene siendo este salto que dimos gracias al consumo de hongos alucinógenos, que viene siendo la famosa teoría del mono dopado. Ajá. Y es un poco graciosa, porque pues obviamente estoy diciendo que la evolución fue gracias al consumo de hongos alucinógenos, pero también va mucho de la mano de que tal vez esto llegó a pasar. O sea, él propone que prácticamente nuestros antepasados, que todavía no evolucionaban, no daban este salto, comenzaron a consumir los hongos alucinógenos y que fue gracias a ellos que logramos expandir nuestra mente y poder comenzar a evolucionar con el idioma, empezar a evolucionar con el pensamiento, con la interpretación, y pues tiene un poco de razón, ya que el consumo de esta droga natural, pues de verdad te hace conectar con tu propio interior y te hace también como que expandir tus sentidos a otro nivel y poder como que despertar un poco más hacia la verdad. Y es muy gracioso, güey. O sea, yo sé que lo que se escucha es muy gracioso, pero de verdad tiene tanto sentido que te pone a cuestionar
si de verdad esto fue parte del salto evolutivo. Obviamente no estoy diciendo que te vas a comer un hongo alucinógeno y ya vas a evolucionar, no mames, no eres Pokémon, Ajá. pero, pero estoy diciendo que la alimentación de este hongo por miles y miles y miles, inclusive millones de años, fueron el producto del salto evolutivo. Mira Y que, esto está patentado, esto es una teoría que está patentada por sí, sí. universidades No, prestigiosas. y es más, en ese aspecto hay algo que te voy a quedar debiendo hoy, pero para la próxima lo tengo. Hay un documental buenísimo de la DW, en donde Ajá. la agencia de noticias alemana, Deutsche Welle, creo que, bueno, no me acuerdo bien, este documental que tengo que repasarlo para poder traer bien los datos y hablar sobre seguro, porque lo vi hace mucho tiempo, acompañan a un arqueólogo en donde están las excavaciones de la cuna de la humanidad, descubre que el sitio es muchísimo más grande de lo que primariamente se había planteado y encuentran no el eslabón perdido, pero sí encuentran evidencias de niños que no habían encontrado y cómo cierta clase de alimentación puede haber influido en el desarrollo de la evolución hacia el ser humano como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo te lo quedo debiendo con datos exactos, pero no es descabellado lo que estás diciendo y esa teoría patentada porque de hecho existen estos estudios antropológicos que plantean esto. No es que hayan encontrado todavía el eslabón perdido, pero sí encontraron esa pequeña brecha que existía entre una clase de humanoides y la otra clase de humanoides, ¿no? En cómo unos se fueron desarrollando de una manera y cómo otros se fueron desarrollando de otra manera, ¿no? También por las decisiones que tomaron. Es muy interesante, te lo quedo viendo para la próxima. Pero de hecho todas estas teorías entonces nos plantean pues el cuestionamiento del podcast de hoy, ¿no? Si somos un experimento extraterrestre y hasta qué punto, pues, ¿cómo hubiera sido eso, Juan? Es decir, llegaron a lo Prometeo y soltaron la, la célula a ver qué pasaba o ha habido una intervención y una monitoración, un monitoreo constante. No sé Bien, qué. el otro día que tenía la oportunidad de platicar con Alejandro, que te comento, espero algún día él pueda venir Hablando de aquí. Alejandro, saludos a Alejandro Garzón y a Leonardo Sierra que nos escuchan en Colombia. Muchas gracias. Un saludito. Yo también, saludos a toda la gente que está aquí en TikTok también, saluditos a todos ellos, a todos los que me están diciendo Krillin, Pícoro, Pelón, te vas a morir. Ay, Que me están mentando la madre bien chingón, ¿y güey. por qué? A Sidney Flores. Sidney Flores quiere entrar al podcast, pero para la próxima, ¿cómo no? Estás invitado para la próxima. Saludos a Temach, también me dicen Temach, no sé. Saludos a toda la gente que está ahí de Oye, tóxica. pero Pero ¿por qué bueno. te quieren? ¿Por qué te increpan, Oli? ¿O por qué nos increpan? Porque les incomoda escuchar la verdad. O sea, la gente que se burla de las personas que tratan de explicar algo que va en contra de sus principios e ideologías, automáticamente por el miedo que tienen en su interior tratan de proyectar palabras negativas para la persona y Claro, pues así sentirse mejor. pero es que O aquí, sea, además aquí no estamos sentando cátedra ni estamos planteando ningún movimiento filosófico. Estamos hablando de estamos un. platicando, estamos cotorreando, o Claro, sea, estamos es cotorreando ese de cotorreo. algo que hay personas que creen y están estudiando, ¿no? Hay Sí, una sí, sí. cantidad de movimientos de personas que creen en la vida extraterrestre y que rinden culto a la vida extraterrestre, ¿no? Sí, Y piensan de esta manera. Nosotros aquí estamos platicando al respecto, pero pues sin violencia, por favor, a menos que quieran conocer mi hacha. Entonces ahí ya es distinto. sí, sí, al final de cuentas es como una plática entre amigos, estamos cotorreando, Sí, la verdad, estamos claro. platicando. Y bueno, me preguntabas cómo fue ¿Cómo? el desarrollo de Si nuestra existió, vida. ¿cómo fue? Exacto, sí. Digamos, o sea, Es, planteemos que de pronto sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo crees tú que bueno, pasó? la teoría o hipótesis que yo tengo es de que la raza humana no nació en el planeta Tierra. Yo creo que venimos de inclusive otro sistema solar, Ajá. inclusive venimos obviamente de otro planeta. Y poco a poco hemos llegado a este lugar para poder seguir con nuestra raza. O sea, ¿Cómo se te fue el audio, Juan?
Se te apagó el micro. Sí. Te perdí el audio. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Ahora sí ya, regresaste. Ok, perfecto. Bueno, entonces, según mi hipótesis es de que vivimos, o sea, ya tenemos millones de años viviendo en lo que es el universo y llegamos a este lugar. Ahora, pero obviamente, así como en la película de Prometeo, tal vez habían unos ingenieros, por así llamarlos, Ajá. que nos mandaron en el asteroide que destruyó a la raza de los dinosaurios hace Ajá. 65 millones de años, Ok. en el asteroide de Chicxulub. Entonces, perdón, prácticamente nos están desarrollando. Es como si tú plantaras una semilla y vieras crecer esta planta, ¿no? Ok, ok. Y tú quieres tener más plantas y más plantas. Entonces Ujú. vas de planeta en planeta mandando esta semilla para que poco a poco se vaya desarrollando la raza que tú quieres hacer. O sea, imagínate eso. Imagínate ese concepto tan más tranquilo, tan más sencillo, de mandar esta semilla en distintos puntos del universo para tú tener tu propia población a nivel mundial. Eso en cuanto se Inclusive refiere a la raza humana. en cuanto a la raza humana. Ok. Ahora, existen obviamente otras razas extraterrestres en el universo que pues desconocemos y al mismo tiempo tal vez son aquellas que hemos visto en tantas películas como menciona Medina Hop, porque las películas también pues decimos que son ciencia ficción y que, ay, ves muchas películas, güey, ¿cómo crees? Eso no es verdad. Pero de repente algunas películas te han dicho la verdad y te han dicho la razón, pero tú tienes la idea de que pues es una película y no es verdad. Pero siempre hay como que una verdad disfrazada en estas narrativas que pues poco a poco se van desarrollando a través de los años y te das cuenta que tenían algo de cierto. Entonces, existen muchas razas y probablemente nosotros estemos apenas desarrollándonos y pues no tenemos la capacidad para interactuar con ellas, porque pues nos ven como algo menor a lo que nosotros somos. Ahora, regresando al tema de cómo nos fuimos desarrollando, pues de la mano de ellos, de nuestros creadores que nos mandaron aquí, a este mundo, nos han ayudado a evolucionar de distintas formas, ayudándonos con el hábitat, ayudándonos con prácticamente la evolución del planeta, que tiene más de 8 billones de años. Y pues nosotros llegamos hasta este punto y probablemente en el futuro ellos vuelvan, si es que no están aquí ya viéndonos. Y eso es lo que da mucho miedo. Eso es lo que da mucho miedo, porque si tú estás haciendo crecer una civilización, tienes que venir a ver cómo va tu plantío, cómo va tu siembra. Y en un momento van a regresar y van a ver cómo andamos. Y van a decidir, no, sí está bien, no, salió mal, hay que arrancar todo desde la raíz y volver a empezar. Y es ahí donde empiezan otra vez con el reseteo y volvemos a repetir la historia una y otra vez hasta que Bueno, ven que llegamos a un punto en el que nos autodestruimos, nos destruimos entre nosotros y se crea el reseteo de la humanidad y es constante y constante. Un bueno, ciclo. pues si eso es así, pues creo que fallamos nuevamente como experimento, porque nos estamos cargando el mundo y la vida, así que creo que fallamos y hay que tener miedo, y en esa hipótesis sí, hay que temblar del miedo porque en efecto lo que nos esperaría sería la erradicación completa, ¿no? Y es interesante esta tesis porque esta tesis es una tesis que han usado miles de argumentos cinematográficos. En este momento se me ocurre El secreto de Júpiter, se me ocurre, tenía varios y ahora se me olvidaron. Bueno, Prometeo, ¿no? Prometeo y toda la saga de Aliens también, Depredador. Todas estas películas pues que nos plantean es como criaturas, como cultivo, ¿no? Interesante esa visión, pero claro, yo creo que el primer humanista es Dios y que somos capaces nosotros de crear, ¿no? Y así como somos capaces de destruir. A lo mejor si existe o existiendo vida extraterrestre y nos están monitoreando, pero a lo mejor Juan es porque nos tienen miedo. Porque somos No, unas bestias no, no, incontrolables no creo que nos tengan miedo. ¿no? Yo la verdad no creo que nos tengan miedo. Yo creo que nos ven como lombrices. O algo que explicaba el otro día en un video
era de que nosotros, o sea, no nos damos cuenta, pero si nos ponemos a investigar un poco, vemos a las hormigas y las hormigas llegan a crear mundos extraordinarios Sí, debajo de la tierra. O sea, con pasadizos, con laberintos, inclusive la forma en la que ellos trabajan haciendo una bola para poder destruir cosas. O sí, sea, sí. las hormigas son impresionantes, pero no nos damos a la tarea como que de tratar de contactar con las hormigas, ¿verdad? O sea, este científico llamado Neil deGrasse Tyson compartía uno de sus pensamientos y fue muy criticado por ello y decía, el ADN humano es 98% idéntico al del chimpancé. Sin embargo, los humanos construimos telescopios, componemos sinfonías y tenemos ciencia y literatura, ¿no? Mientras que los chimpancés apilan cajas y comprenden lenguaje de señas, igual que nuestros niños pequeños. Entonces, este 2% que nos hace tan diferentes, ¿te imaginas una especie 2% arriba de nosotros? Claro, sí. ¿Tú crees que nos considerarían inteligentes? O sea, es lo que te decía, es como, imagínate que vas Claro, caminando, ves que es un gusano. desde el razonamiento humano no, pero quién sabe cómo es el razonamiento de ellos. Quién sabe, digo yo, lo que pasa es que la potencialidad que tiene el ser humano para ser un destructor masivo, yo creo que pocas especies en el universo lo tienen, ¿no? Que Sí nosotros, y no, o sea, nosotros somos hijos y y artífices de la muerte. Creo que no existe ninguna otra criatura viva sobre la faz de la Tierra que pueda, que tenga esa relación tan intensa y tan cercana con la muerte, ¿no? Y no la muerte por comer, sino la muerte por poder, la muerte por doblegar, la muerte por terror. La muerte, somos las únicas criaturas que utilizan la muerte como un objeto de raciocinio para poder doblegar la voluntad de los demás. es algo increíble pensar que nosotros somos, o sea, somos únicos, es verdad, la raza humana es única, pero también tenemos nuestras desventajas, o sea, tenemos muchas desventajas. Y ahorita que hablas de eso, de que nosotros utilizamos la muerte para doblegar, hay una especie muy famosa, la mantis religiosa, Ajá, sí. después de tener coito con la pareja, terminan cortándoles la cabeza. Sí, Entonces, es algo como que tú dices, ¿qué? O sea, tienen relaciones, las mantis religiosas, las hembras, y cuando terminan de hacerlo, le cortan la cabeza al macho. sí. ¿Tú crees que esa es la naturaleza de ellos? ¿O es un éxtasis de placer a lo cual ellos ya saben que va a suceder? O sea, imagínate, ¿tú acaso no crees que que los machos de la mantis religiosa sepa que después de tener coito con la mantis religiosa hembra, le van a cortar la cabeza? Obviamente creo que ya lo saben, porque es su especie. Y de seguramente entre su especie les dicen, oye, esto va a pasar cuando tengas acá. Y les vale madre y lo hacen. Claro, de acuerdo a la racionalidad humana, ¿no? Pero no sabemos Claro, cómo piensa la mantis, ¿no? No o sea, para sabemos. ellos tal vez la muerte no es nada. O sea, las mascotas, nuestras mascotas, no saben qué es la muerte. O sea, cuando uno muere, las mascotas no entienden que nosotros ya no estamos en este plano existencial. Correcto. Y cuando ellos están a punto de morir, buscan alejarse lo más lejos de nosotros para no, mm, Estorbar. exactamente, para no estorbar y no hacernos sentir mal con su partida. O sea, qué belleza de la naturaleza es esa, güey, de que, o sea, la nobleza de estos animales que hacen este tipo de cosas es porque también existe una inteligencia en ellos que de una manera u otra, obviamente es muy diferente a la nuestra, pero también tiene algo especial, algo que los hace muy especial. Entonces, cuando nosotros, sí, los humanos estamos jodiendo el planeta, los humanos estamos haciendo mierda el planeta, estamos también consumiendo cosas, estamos gastando más de lo que producimos, gastamos millones de toneladas de comida al año y hay gente muriéndose en África, hay gente muriéndose aquí en México, hay gente muriéndose en Venezuela de hambre, güey. O sea, tanto como somos chingones y tanto como somos pendejos. Y al final de cuentas nos vamos a aniquilar entre nosotros y se va a acabar este mundo. Y va a resetearse en el futuro, porque de esto se trata todo, se va reseteando hasta que por fin encontremos la sociedad perfecta con utopía. Que estemos a un punto de lograrlo cercano, no lo creo. Yo creo que nos faltan unos 2 o 3 reseteos más. Mm. Pero yo creo que en este experimento en el que estamos, que es este mundo, yo creo que estamos como en el experimento número 6 o 7
y nos faltan mínimo el doble para poder llegar al nivel de sociedad que pues los que Bueno, nos están creando o experimentando logremos. ese es un buen tema para un libro, Juan, para la próxima novela. El Güey, pues título, ese es el libro, bueno, sin también, spoilear. el título también lo tienes ahí, Experimento 7. Está una tesis bien interesante. Pues no sé, Juan, yo no me siento un experimento, pero me imagino que ningún experimento se siente un experimento, ¿no? Es que ese Sí, es el chiste, ese es sí. el chiste. O sea, la base de un experimento es que las personas que están ahí no sientan que es un experimento. Y había un experimento muy famoso, güey, que se llama el experimento número 69, la posición favorita de algunos, en la cual utilizó 8 ratones y acabó en una masacre de cientos de ellos muertos. O sea, este experimento fue en 1968 del doctor John Calhoun y colocó 8 ratones en una especie de caja de no más de 7 metros cuadrados en total. Y pues tenían comida, tenían refugio y todo lo necesario para vivir en lo que podríamos llamar a un paraíso para ratones. O sea, este cabrón jugó a ser Dios. Ujú. Entonces, 5 años después, no quedaba ningún ratón vivo. Después de haber acabado con la vida de cientos que tuvieron la desgracia de nacer ahí. Entonces, este compadre está obsesionado con los ratones, tenía doctorado en biología, tenía un buen de estudios, pero él empezó a experimentar con estos tipos de ratones. Entonces, prácticamente lo que él hizo, se llamaba Universo 25, no sé si entendieron. Entonces, lo que él hizo fue que puso 4 machos y 4 hembras de los más saludables en este paraíso, ¿no? Obviamente se fueron reproduciendo cada vez más y más. De 10 ratones llegaron a 20, luego 40, después 80, y todo iba muy bien. Después, poco a poco, los ratones comenzaron a volverse débiles y con comportamientos agresivos. Las hembras comenzaban a ser más agresivas, mientras que los hombres más sumisos, bueno, los machos más sumisos y más débiles. Ya al último del experimento, comenzaron a tener comportamientos de canibalismo, de homosexualidad entre los ratones, y también comenzaron a matarse entre ellos. Este experimento se le llama Universo 25 porque lo hizo 25 veces. Y en los 25 intentos que él llevó a cabo, todas y cada una de ellas terminaron de la misma manera, güey. O sea, esto es un experimento real y dicen que prácticamente este experimento podría ser nosotros a nivel escala mundial. Y lo más interesante, güey, es de que pues tal vez estamos llegando ahí. Como sabemos, existen muchos vagabundos en Estados Unidos y en Canadá que están desapareciendo y los vagabundos están siendo creados pues por el lanzamiento de, ya sabes qué, que ya son legales y prácticamente ya es una locura en la Columbia Británica de Canadá porque hace 2, 3 semanas legalizaron todo a la Sí, chingada. sí. Y ya hay chingo de vagabundos. Los vagabundos empiezan a desaparecer porque dicen que se los están comiendo los ricos. Y del otro lado, pues también ya el movimiento progre está haciendo las cosas ya insufribles para muchas personas porque prácticamente no puedes decirle de una manera a una persona porque se ofende y te cancelan y te vas a la mierda. O sea, ya estamos llegando a ese nivel del universo 25 en el que vamos a acabar destruyéndonos entre nosotros. Muy interesante está eso, muy interesante esa comparación que haces, sí, bien Da interesante. miedo, güey. Mm. Me da un chingo de miedo. Porque, porque sabes que pues el fin está muy cerca y sin tratar de sonar paranoico, sin tratar de sonar como que nos va a cargar la chingada a todos, es cierto, todos tenemos una fecha de caducidad, todos en cualquier momento nos vamos a ir de este mundo, pero ¿de qué forma va a ser? No lo sabemos. Pero si seguimos viendo cómo se comporta la sociedad día con día, nos damos cuenta que este experimento se salió de control desde hace mucho tiempo y estamos a nada de un reseteo. A nada, güey, a nada. Y lo vemos todos los días con desastres naturales. Lo vemos todos los días con caídas y golpes de Estado en gobiernos. Lo vemos en China, no sé qué está pasando en China, güey, pero está horrible. Si la gente le importa, váyase a internet y vayan a ver qué chingados está pasando en China, porque están haciendo un genocidio actualmente en este momento.
Y está bien cabrón, güey. Pero bueno, ya me emocioné. Entonces, ¿qué, Nacho? ¿Estamos en un experimento alienígena o qué? Pues mira, estaba pensando en esto que estabas diciendo y creo que ahí hay una falla, sigamos manteniendo la tesis del experimento, pero hay una falla en el experimento si es que actúan por reseteo, y es que si vuelven y actúan por reseteo, pues están eliminando la posibilidad de que el experimento evolucione, ¿verdad? Porque lo interesante sería que llega al punto trágico, al punto máximo, por ejemplo, a este punto al que estamos llegando, ¿no? Y ver cuál es la decisión que se toma, qué es lo que va a ser el objeto del experimento para saber si sigue adelante y cómo mejora o no, porque si simplemente vienen y lo resetean, pues vuelve a comenzar y seguramente vamos a tener los mismos resultados porque no ha habido una evolución sobre el efecto mismo del experimento. Si fuera un experimento, yo creo que eso sería una falla terrible, porque si vienen y hacen el reseteo sin que tengamos nosotros la oportunidad como individuos, como raza, de decir, de manera que es que la estamos embarrando, vamos a mejorar, vamos a superar, porque si no nos resetean. Entonces yo creo que ahí eso hace parte también de la evolución y del experimento. Ahora, lo que sucede es que esa tesis también está muy cerquita a la naturalidad de la vida, en donde pues está más que demostrado que uno aprende más sobre la tragedia que sobre la victoria, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, si necesitamos sucumbir y descender a la oscuridad máxima para poder renacer nuevamente con otro concepto y con otra mente, pues habría que llegar a ese descenso, pero conscientes, no reseteados, ¿no? Porque, digamos, si planteamos lo del diluvio como un reseteo, pues la vaina fue, y solo Moisés quedó, ¿no? Y somos de Sodoma y Gomorra, ¡parrapum! Y se salvó Lot, ¿no? Y así, entonces, pues como que no existe ese consenso de no, mire, la estamos embarrando y vámonos porque a ver si llegamos al efecto de Star Trek, ¿no? Que es esa sociedad moderna dedicada a la investigación, dedicada a cultivarse como raza, explorando y enfrentándose a los peligros del universo, ¿no? Que es otra tesis, ¿no? Entonces, como experimento yo creo que fallaría. Y no, pues yo no sé, yo me imagino que la vida es como muy complicada para que sea un experimento de alguien. O sea, tiene que ser de verdad demasiado maquiavélico el científico que nos está experimentando. O sea, ni siquiera me puedo imaginar un ser que sea capaz de construir toda esta realidad para eso, ¿no? Pero también es cierto que vivimos unas cosas tan absurdas, Juan, como por ejemplo la transedad. Hoy en día hay personas que legalmente pueden decir que se sienten niñas de 5 años y son tipos de 81. Y existe y legalmente se nos obliga a reconocerlos de esa manera. Entonces dime si no es eso igual de absurdo que pensar que estamos en un experimento. No mames, o sea, como son adultos de 80 años de edad, o así, 50. O sea, tú puedes identificarte biológicamente ya como un niño. Sí, sí, ya yo puedo decir, mire, está bien, sí, A ver, yo soy aquí un viejo, pero yo me siento como una bebé de 14 años o como una bebé de 7 años y entonces soy transedad. Y eso a ya ver, aquí, te... aquí tengo la nota, güey. Yo ya la Ahí, encontré. Dice, ahí está. un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Ujú, Stephen Key Wolfskat es un transexual ujú, que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A ujú, los 46 años, Walsh abandonó a su esposa y sus 7 hijos para vivir lo que considera su vida verdadera. ujú, O sea, Walsh detalla su lucha por convertirse primero en una mujer y después en una niña de 6 años ujú, que habita en un cuerpo de un hombre de más de 50 años. ujú, Una vida anterior como hombre casado, hay días, dice Walsh, hay días que me olvido de mi pasado. Satisfecho del cambio que se ha producido en su vida, dice que no puede negar que me casé, pero tampoco puedo negar que tengo hijos. Admite tras explicar que lo que lo motivó a volver a ser un niño fue que no quería ser un adulto en ese momento. No mames, cabrón, ve a terapia. No, O sea, pero ¿qué ¿cuál pedo? O terapia? sea, O sea, por qué permitimos eso, güey? O sea, bueno, pero ¿cómo es posible? ahí O está, sea, imagínate, es que imagínate, un cabrón de 50 años sí, diciendo,
que quiere ser un niño o una niña de 6 años ahora, o sea, eso ya está jodido. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No puedo creerlo. Ay, Ahora, hay otra cosa pero más horrible ese es todavía. el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, claro, el que venga y nos diga que cabeza de Krillin, porque estás hablando de que es un experimento. Joder, mira esto. Esto está pasando, esto es surreal. Hay gente también que se está amputando miembros Sí, porque se identifican como gente inválida. sí, O sea, también estamos llegando a eso. O sea, hay una persona, creo que fue en Inglaterra, güey, que dijo, es que yo me identifico como una persona ciega y se virtió no sé qué chingados y se volvió ciega. sí. O sea, güey, es que ahí ya hay un problema de que los trastornos psicológicos, en vez de tratarlos, en vez de ayudarles a entender, o sea, primeramente debes de aceptarte tal y como eres. Si tú no te aceptas tal y como eres, estás jodido. O sea, Sí, yo entiendo que eres gay, yo entiendo, o sea, eso no hay pedo, güey. Por mí, a mí me vale madre. Es tu culo, haz lo que tú quieras con él. O sí. sea, sé feliz, me vale madre. Nomás Cada no, quien no es nos jodas a libre de nosotros. hacer de su capa un sayo, de su culo un Sí, candelero. güey. Listo, ya está. Pero al final de cuentas, una persona debe aceptarse tal y como es para poder sobrellevar una vida y generar un carácter que te va a ayudar a fortalecer tu persona. Pues O no. sea, imagínate si yo te digo, a ver, aguanta, güey, imagínate, yo te digo, no, el día de hoy no me siento pelón, y si tú me dices pelón, te voy a demandar. El Sí, día de hoy yo quiero que me digan que tengo una greña bien larga, así sí. como la de Thor. Y si tú dices que estoy pelón, te voy a demandar. No, güey, es que no voy por ahí. Y se escucha muy ridículo. Se escucha muy Pero está ridículo. sucediendo. La realidad es lo que está pasando actualmente. Es que eso que acabas de decir, no, pues acéptate como eres y asume la vida, pues no, eso ya no es verdad. Ahora la gente puede decir, no, yo no quiero esto, yo soy esto, y a huevo que todo el mundo tiene que decirle y aceptarle, ah, bueno, sí, usted es eso. Así sea lo más antinatural y lo más antirreal del mundo. Y esto abre una cantidad de puertas a una cantidad de cosas. Entonces no me vengan a decir que es muy absurdo pensar que esto es un experimento porque la realidad que vivimos es absolutamente surreal. Es decir, esto que acabas de leer de ese señor, esto es inaudito, esto es criminal, esto es diabólico. Sí, es una cosa profundamente diabólica. Soy una niña atrapada en el cuerpo de un tipo de 50 años. Ve, anda a mamar, cabrón de la verga, perdón, ¿no? Pero anda a mamar, o sea, ¿cómo se te ocurre? La realidad es una, ¿no? No, resulta que ya no. Ya no porque ahora la ley aguanta todo. No, señores, están absolutamente equivocados. Eso es como si... A mí me encantan los vikingos, me gustaban muchísimo antes de la serie. He estudiado su cultura, creo que más allá de ser unas personas o unos ladrones o unos saqueadores, eran una civilización muy avanzada en muchas cosas y muy organizados en muchas otras. Hay cosas que son imitables y prácticas para vivir la vida. Tenían las mejores sentencias de muerte, güey, como Tenía la las del mejores águila. sentencias de muerte y nadie se metía. Había un respeto profundo por la mujer. Era dual la cosa porque había ciertos comportamientos que uno dice, está como mal, pero por ejemplo las mujeres se podían divorciar tranquilamente, eran dueñas de su dote y eran las que mandaban cuando no estaban porque estaban en el saqueo de los hombres, eran las que mandaban, pero también podían ser ellas parte del saqueo como escuderas. Es una sociedad bastante, ahí sí en el Yo mejor no sentido de sabía. la palabra, progresista, ¿no? Eh, Fíjate, yo no sabía eso, güey, acerca de los vikingos, y se me hace un gran contraste porque elotes, sí, se escuchan los elotes aquí atrás, ¿verdad? Oye, te decía, es increíble cómo me estás comentando que los vikingos permitían a sus mujeres divorciarse. sí, sí, Y ahorita yo estaba viendo una serie con Andrew Garfield que se llamaba Bajo Mandato del Cielo, la encuentran en Star Plus, que hablaba acerca de cómo empiezan a crear la famosa poligamia, la cual ya te podías casar con bastantes mujeres e inclusive menores de edad, güey. Y eso lo permitieron porque según Joseph Smith dijo que Dios le había dicho que eso estaba bien ajá, y que eso era parte del mandato divino, que Dios me ha dicho que yo tengo que casarme con más mujeres y menores de edad, inclusive con mis hijas. No mames, y la gente iba tras él y se creó la iglesia mormona en base a ese cabrón. sí, Ajá. Y, y, sí. y, y ¿cómo tapas eso, güey? ¿Cómo tapas eso?
nada más no hablas de eso, te quedas calladito, pero mi iglesia es la chingona. O Ajá. sea, de ahí nos vamos. Ahora, tú regresando al tema de los vikingos, güey, como estabas diciendo, los vikingos nunca existieron. No, hombre, compadre, llégale de aquí a la chingada. Moreno Cons, no mames, güey, agárrate un libro, papá. O sea, yo te pago la escuela, hermano. O sea, Mira, yo te doy clases gratis, güey. para aclararle al Pero hombre lo que está diciendo, los vikingos eran una profesión de los hombres del norte, de los habitantes del norte, de las zonas de Escandinavia y todas estas zonas norte frías, crearon, así como había carpinteros, pues había vikingos, ¿sí? Entonces sí existieron, era una profesión de los hombres del norte, ¿no? Así que bueno, en fin. bueno, Eh, y ¿Qué me saluditos al decías? barro, ande conectado. Oye, pero Qué sí, güey. entonces tú quieres identificarte como vikingo, Ah, sí, Mor. claro, claro. Entonces, está, bueno, hay muchas cosas simpáticas en eso, ¿no? De hecho, ahora que hablas de la poligamia, los vikingos podían tener más de una mujer, siempre y cuando, ojo, mire qué razonamiento, siempre y cuando pudieran y tuvieran los medios necesarios para sostener su familia y cumplir con sus obligaciones. Después de que cumpliera con sus obligaciones, tenga las mujeres que quiera. ¿Tá? Pero A huevo. la mujer se podía divorciar si el tipo no era fructíficamente, económicamente exitoso. Y si no era buen amante, también le pasaban la carta de divorcio y era pública la vaina, ¿no? Ay, me divorcio de ti porque eres un mal polvo, maldito, y listo, ya está. Bueno, pero entonces, claro, a mí yo me identifico con ellos, perfecto. Entonces, imagínate que yo un día dijera, pues no, yo ya no soy el que soy, sino soy eh, Un vikingo. un vikingo. Ahora me voy a llamar Austral el tuerto y soy vikingo. Y entonces voy y me declaro vikingo y mi oficio es el de saqueador. Y salgo con mi hacha, que sí la tengo, pero para práctica del bojur, que es el deporte este medieval. Y sí tengo mi hacha y salgo y comienzo a asaltar y saquear porque es que yo me identifico con eso de ser vikingo y soy transcultural y entonces me tienen que aceptar. No, yo estoy loco para la chingada, o sea, me pueden gustar los vikingos, puedo acomodarme y tal, y puedo estudiar eso, pero sigo siendo parte de esta sociedad, ¿no? Bueno, pues no, resulta que el mundo está así, Juan, el mundo está así. Entonces se salió el experimento de las manos, en efecto, sí. O esto es parte del experimento. O sea, estaría cabrón porque sería algo muy enfermo. O sea, ya que pues estamos hablando de que esto tal vez sea un experimento y tal vez pues no nos han reseteado, no nos han exterminado, porque tal vez también esto es parte del experimento. Y lejos de ser en realidad un experimento para determinar la mejor sociedad perfecta desarrollada en un planeta, seamos nada más un pinche reality de televisión barata de MTV para que los extraterrestres se rían de nosotros. Bueno, pues eso ya es, no sé, Güey, pues es que ves tanta pendejada como esta y te das cuenta, güey, pues somos un chiste. O sea, la no, pero pues sociedad, sí, claro, la civilización humana, somos genios, somos los reyes de la cadena alimenticia. Pero ves a cada pendejo, güey, como diciéndome aquí maestro limpio. O sea, y dices, no, güey, nosotros no evolucionamos, este cabrón de Moreno Cons no evolucionó. O sea, y te das cuenta de cómo estamos tan rezagados en la inteligencia y tratar de encontrar información que nos ayude a mejorar como personas. Y no lo es así, no lo es así. Y es triste. Entonces, igual y esto también es parte del experimento, de fomentar la estupidez humana a tal grado de que nos vamos a destruir como la película de No mires hacia arriba. sí. Pero es que si piensas en algo un poco más allá, Juan, date cuenta que el experimento no es tanto el ser humano, sino la sociedad. Porque si tú agarras, digamos, nosotros somos poderosos y somos capaces, lo que estás diciendo, tenemos inteligencia, somos capaces de modificar la realidad del mundo a nuestro acomodo, de transformar la tierra para hacer ciudades, todo eso está muy bien, pero eso lo hacemos como comunidad y como sociedad. Pero si tú agarras al fulano este que dijo que no existían los vikingos, ¿cómo se llama? El pobre hombre. Moreno Cons, que Moreno no sé Cons, qué lo sea. agarramos a Moreno Cons y lo ponemos por allá en los Apalaches y le ponemos un oso grizzly de frente. Hasta ahí fue Moreno Pons, ¿me explico? Hasta ahí, ¿eh? Porque no tenemos la capacidad
de enfrentar a un oso grizzly hambriento? Nosotros. El vikingo puede que sí haya tenido la capacidad de enfrentarlo y puede que haya salido victorioso, porque era otro tipo de ser, era otro tipo de sociedad, era otro tipo de mentalidad. Pero hoy en día tú agarras a cualquier persona, lo pones en la mitad del desierto del Gobi y en 7 días palmó. Porque perdimos, somos poderosos. No, como grupo, o sea, como ratones. Como manada somos poderosos, pero como individuos somos aplastables. Entonces, hay que ver si el experimento no es la sociedad como tal. Tal vez solamente sea un experimento del medio ambiente del planeta. Pero bueno, yo creo que, no sé, con esto concluimos este podcast en vivo. Entonces, al final de cuentas, yo creo que no tenemos una... O sea, esto no es como para sacar un razonamiento al final. O sea, yo sí me quedo con esta idea de que probablemente seamos un experimento y probablemente estemos siendo vigilados desde fuera por extraterrestres o seres superiores, pero al final de cuentas los que están viendo este podcast en vivo van a tener la última palabra. O sea, ustedes deciden qué es lo que deben de creer, qué es lo que quieren creer. Si quieren seguir creyendo que Dios creó esto y al final se van a ir al cielo y así, qué chingón, güey, me da un chingo de envidia, me da mucha envidia porque me gustaría creer eso. Y si ustedes quieren creer que somos un experimento extraterrestre y en cualquier momento vamos a morir, bienvenidos a la paranoia. Bueno, muy bien. Así llegamos al final de este podcast, estrenándonos con un tema nada polémico, ¿no, señor? Solo para ignorantes. Lo que puede esperar usted en este podcast, en este podcast es esto, ¿no? Vamos a plantear temas, hablar, conversar entre amigos, porque nada sabemos, ¿no? Así lo dijimos al comienzo. Entonces, pues enhorabuena, gracias Juan por estrenarse hoy con este nuevo concepto. Y a todos los amigos youtubientes y a todos los tiktokeros que han estado ahí, les agradecemos que hayan seguido con nosotros. Vienen más y mejores sorpresas. Dentro de 8 días nos encontramos nuevamente aquí en Solo para Ignorantes. Juan, un abrazo grandote, hermano. Muchas gracias. Un saludo especial a Moreno Cons, que estuvo en todo el podcast aquí platicando. Gracias, Moreno. Bueno, te quiero mucho. La próxima vez te invitamos, Moreno, a que vengas aquí sí. y hablamos. Y al Barbas. Bueno, un abrazo. Bye bye, chao Juan. Hasta luego todos. Ya voy a terminar. 44 personas. El máximo momento. Aguántate.